En este nuevo video voy a mostrar cómo calcular la longitud de arco de una función diferenciable con derivada continua en un determinado intervalo. Entonces la idea de este video es construir un archivo como el que estoy mostrando aquí en pantalla, en donde en una casilla de entrada yo ingreso una función y también ingreso los extremos de un intervalo, y GeoGebra me calcula la longitud de arco experimental y la longitud de arco real. Entonces esto va a depender de un deslizador que es el que me va a permitir hacer la partición del intervalo. Entonces, entre más fina sea la partición del intervalo, entonces la longitud de arco experimental se acerca más a la longitud de arco real. Entonces, para iniciar la construcción del archivo, lo primero que debo hacer aquí en GeoGebra, esta es la versión 6 de GeoGebra, es irnos a la barra de herramientas y aquí en donde dice deslizador, entonces damos clic sobre la pantalla y creamos un deslizador que vaya desde -13 hasta 13. Entonces esos números son de su elección, ya van a ver para qué funcionan. Y el incremento, si le vamos a poner incremento de 0.1 y damos OK. Listo, vamos a repetir el proceso. Creamos otro deslizador de nombre B que vaya desde -13 hasta 13 y el incremento sea de 0.1. Y damos OK. El siguiente paso va a ser ocultar esos deslizadores, entonces vamos a ocultarlos. Y aquí en la barra de herramientas, en donde está el deslizador, vamos a donde dice casilla de entrada. Y aquí en la casilla de entrada vamos a dar clic sobre la pantalla y nos sale esta ventana. Entonces el rótulo va a ser A dos puntos y el objeto vinculado, entonces seleccionamos el objeto A y damos OK. Repetimos el proceso. Vamos a casilla de entrada y damos clic sobre la pantalla y el rótulo del nuevo objeto va a ser B y el objeto vinculado pues va a ser efectivamente B. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Ahí lo que estoy haciendo es unas casillas de entrada para darle valores a los deslizadores. Entonces esos dos valores van a ser los extremos del intervalo. Entonces, por ejemplo, si yo acá digito 4, los extremos del intervalo van a ser 1 y 4. Entonces simplemente acá voy a decorar los deslizadores, voy a propiedades, voy en estilo, que el largo de la entrada sea 13 y la alineación sea central, y lo mismo hago para B. Entonces voy a estilo, el largo sea un poco más de 13 y la alineación sea al centro. El siguiente paso que voy a hacer es crear un deslizador. Entonces vamos aquí a deslizador y damos clic sobre la pantalla y ese deslizador sí va a ser un deslizador entero. Entonces ese deslizador entero, ¿qué va a hacer? Ese deslizador me va a controlar la cantidad de particiones que yo voy a hacer sobre el determinado intervalo. Entonces simplemente voy a dar OK y ya me crea un deslizador que empieza en 1 y pues va a terminar en 30. Eso sí depende de la cantidad de particiones que usted quiera hacer. Entonces lo siguiente que voy a hacer es aquí en la barra de entrada escribir lo siguiente. Entonces voy a crear un número C. Entonces el número C va a ser C es igual. Entonces voy a hacer el valor absoluto. Entonces escribo ABS y abro paréntesis de A menos B. A menos B, y esa cantidad la voy a dividir entre N y doy Enter. Entonces ahí se me crea un número C y ese número C lo vamos a empezar a utilizar desde ya. Entonces lo siguiente que voy a hacer es ingresar pues una función. En este caso voy a ingresar f de x igual a 3 séptimos de x al cuadrado. Entonces ahí se me genera mi función. Lo siguiente que voy a hacer es hacer una casilla de entrada para esa función. Entonces voy aquí a la barra de herramientas donde está el deslizador, voy a casilla de entrada, doy clic sobre la pantalla y me sale esta ventana. En rótulo voy a escribir f de x igual y el objeto vinculado pues va a ser f. Entonces, ¿para qué es esa casilla de entrada? Simplemente lo que hace es que yo pueda cambiar la función cuando yo desee. Entonces voy a propiedades, le cambio el color, le voy a poner un color azul y voy a estilo y centro la función. Entonces para que quede al centro, listo. Entonces hasta el momento simplemente hemos
escrito el intervalo y la función. Entonces ahora lo que vamos a hacer es truncar la función. Entonces vamos a truncar la función a ese intervalo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Entonces en la barra de entrada voy a escribir la palabra función. Entonces cuando yo escribo función se me genera aquí una lista. Entonces la opción que yo voy a escoger es la que dice función, valor inicial y valor final. Entonces voy a escoger esa. Entonces en función voy a escribir mi función f y el valor inicial va a ser a y el valor final va a ser b, que es el extremo del intervalo, y doy enter y oculto la anterior función. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Entonces acá simplemente me hace la función f pero restringida al intervalo 1, 4. Entonces note que si yo cambio acá, digamos, por menos 2, entonces la función me queda entre menos 2 y 4. Entonces voy a cambiar el color, le voy a poner un color azul. Entonces le pongo el color azul y le voy a quitar la etiqueta. Y miremos, cambiémosle el grosor a 4 y cerramos. Entonces ya lo único que falta es hacer la partición del intervalo. Entonces para hacer la partición del intervalo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces me voy a la casilla de entrada y escribo la palabra secuencia. Cuando yo digito secuencia, entonces me salen unas opciones. Entonces voy a tomar la última opción, que es expresión, variable, valor inicial, valor final e incremento. Entonces en expresión voy a escribir lo siguiente. Entonces voy a escribir a más t multiplicado por c, y la variable va a ser la variable t. El valor inicial va a ser 0, el valor final va a ser n, y donde me dice incremento escribimos 1 y damos enter. Entonces se me crea aquí una lista. ¿Listo? Acá se me está creando una lista. Entonces esa lista va a depender del deslizador. Entonces si ampliamos el deslizador, pues obviamente la lista se me vuelve más grande. Entonces yo, ¿para qué quiero esa lista? Entonces esa lista es para generar la partición. Entonces aquí vamos a mirar cómo nos queda la partición. Entonces voy a escribir secuencia, y entonces vamos a tomar otra vez la que dice expresión, variable, valor inicial y valor final. Entonces aquí en expresión vamos a escribir lo siguiente. Entonces abrimos paréntesis, que es para ingresar un punto, y entonces ¿qué punto vamos a ingresar? Vamos a ingresar el siguiente punto, L1 en la posición T. Entonces, ¿quién es L1? La lista anterior, coma 0. Mi variable va a ser la variable t, el valor inicial va a ser 1 y el valor final, entonces aquí en valor final vamos a escribir longitud, y la longitud va a ser la longitud ahí me dice que de un objeto, pero ¿de cuál objeto va a ser? Del objeto L1, que es la anterior lista, y el incremento va a ser 1 y damos enter. Entonces acá, ¿qué se me creó? Entonces noten que se me creó en la pantalla 4 puntos, pero esos 4 puntos son la partición del intervalo. Entonces, como n es 3, me partió el intervalo en 3. Entonces simplemente acá, ¿qué voy a hacer? Voy aquí a darle propiedades. Voy a cambiarles el color, les voy a poner rosado y voy a ponerles un tamaño más pequeño. Entonces yo creo que ese tamaño está bien. Ese es el tamaño de tamaño 3. Listo. Entonces acá ya me quedó la partición del intervalo. Ahora yo voy a depender de la longitud de la lista 1. Entonces para evitar estar escribiendo a cada rato eso, entonces vamos a escribir acá longitud. Y en objeto escribimos L1, que es la lista 1. Y se me crea un número que es D. ¿Listo? Entonces lo siguiente que tengo que hacer es hacer los puntos sobre la función. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, al punto menos 2, 0 le corresponde un punto en la función. Entonces, eso es simplemente lo que yo voy a hacer. Entonces, aquí en la casilla de entrada voy a escribir secuencia nuevamente. Y acá me sale expresión, variable, valor inicial, y vamos a tomar esa. Entonces, ¿cuál va a ser la expresión? Entonces va a ser un punto.
Entonces, ¿cuál va a ser el punto? Entonces, la componente de x del punto va a ser L1 en la posición t. Y la componente en y va a ser f de L1 en la posición t. ¿Listo? Y mi variable va a ser t. El valor inicial va a ser 1 y el valor final va a ser este número d, que es la longitud de la lista 1. Y el incremento va a ser 1 y damos enter. Entonces miren qué pasó aquí en la pantalla. Entonces se me creó evidentemente las imágenes de cada uno de estos puntos en el eje X. ¿Listo? Voy a modificar el tamaño de esos puntos. Le doy propiedades. Voy a estilo. El tamaño, yo creo que un tamaño 3Q3 está bien. Y los vamos a poner de color negro. Ahora simplemente resta lo siguiente. Entonces lo que tengo que hacer es unir esos puntos mediante segmentos. Entonces para unirlos voy aquí a la casilla de entrada y escribo secuencia. Entonces aquí en secuencia voy nuevamente donde dice expresión, variable, valor inicial, valor final. Y en la expresión, entonces aquí en la expresión voy a escribir segmento. Entonces segmento y aquí me salen dos opciones, entonces voy a poner punto extremo y punto extremo. Entonces tengo que saber quiénes van en el punto extremo, ¿listo? Entonces en el primer punto, entonces aquí vamos a hacernos referencia a la anterior lista. Entonces como tengo que unir este punto con este punto y después con este y después con este, entonces voy a decir que el primer punto va a ser L3 en la posición T. ¿Quién es L3 en la posición T? Va a ser el punto de la lista L3, el primero, y tengo que unirlo con el segundo. Entonces, ¿quién sería el segundo? Sería pues el punto de la lista 3, pero en la posición T más 1. T más 1, ¿listo? Entonces la variable va a ser la variable T. Y eso va a empezar desde 1. Y el valor final tiene que ser d menos 1. O sea, este número de la longitud menos 1. Y el incremento va a ser 1. Y doy enter. Entonces ahí que se me creó, se me crearon los segmentos. Entonces aquí para hallar la longitud de arco simplemente voy a hacer esa suma. Entonces aquí voy a hacer en la barra de entrada voy a escribir lo siguiente. Entonces voy a escribir suma. Y entonces ahí en suma me sale el comando lista. Entonces voy a hacer suma lista. Y los números que tengo que sumar son los de la lista 4. Entonces cuando uno crea segmentos, GeoGebra de una vez le calcula la medida del segmento. Entonces escribo suma. Y entre paréntesis escribo el nombre de la lista, que es la lista 4, y doy enter. Y se me genera un número. Ese número es la longitud de arco experimental. Ahora voy a hallar la longitud de arco real, que esa sí es extremadamente sencilla. Entonces uno escribe aquí en la barra de entrada, escribe longitud. Y en objeto, ahí dice objeto y la segunda dice función, extremo inferior y extremo superior. Entonces nuestra función que ingresamos al principio es la función f. Y el intervalo era a y b. Entonces escribimos longitud de f en el intervalo AB y damos enter. Y aquí se me genera la longitud de arco real. Entonces lo siguiente que debo hacer es hacer unos textos para esos valores. Entonces me voy aquí a la barra de entrada y donde está el deslizador me voy a texto y hago clic sobre la pantalla. Y aquí donde dice fórmula látex voy a seleccionar fórmula látex. Doy en negrita y escribo L sub E, que sería la longitud experimental, y esto sería igual. Entonces la longitud experimental para nosotros es E. Entonces aquí donde está el símbolo de GeoGebra vamos a darle clic ahí y buscamos donde esté la letra E y damos OK. Y aquí se nos genera L sub E, que es la longitud de arco experimental, y repetimos el proceso. Nos vamos aquí a la barra de herramientas donde dice texto, doy clic sobre la pantalla, fórmula látex, pongo en negrita y escribo L, que sería la longitud real,
Y la longitud real para nosotros es la letra H. Entonces aquí donde está el símbolo de GeoGebra, buscamos donde está la letra H. Y la letra H está A, B, C, D, F, G, y la letra H no está, sucede algo. Entonces vamos a darle cancela y nuevamente texto, doy clic, fórmula látex, negrita, L igual, y aquí damos en avanzado donde está el símbolo de GeoGebra, buscamos la H, ahora sí ya está la H, ya actualizó el programa, y damos OK. Y entonces nos queda la longitud experimental y la longitud de verdad. Entonces a medida que yo vaya moviendo el intervalo, entonces se me generan más particiones y obviamente se me generan más segmentos y pues la longitud de arco se aproxima mucho mejor. Entonces aquí podemos cambiar f de x por cualquier función. Entonces por ejemplo puedo poner 4 por la exponencial de menos x al cuadrado. Entonces esa sería la función 4 a la menos x al cuadrado en el intervalo menos 2 a 4. Y si yo cambio acá el intervalo, inmediatamente se me cambian los segmentos que yo estoy haciendo acá. Entonces acá cometí un error, puse menos 2 a menos 4, sería 4 positivo. O puede ser también 2. Y se me genera aquí efectivamente la longitud de arco. Entonces a medida que yo aumente las particiones, la longitud de arco experimental se acerca más a la longitud de arco real. Entonces espero que les haya sido de utilidad el video, y en la descripción voy a dejar un PDF con las sentencias de las secuencias bien escritas por si no se entienden muy bien en el video. Entonces espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.